Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 9 de My Stand In. Quiero ver mi propio cuerpo muerto basados en el libro. Joe pensó durante mucho tiempo y todavía no sabía cómo podía entrar. Con varias personas paradas en la puerta, definitivamente no podría pasar. Podía ver que G no tenía nada que decir en este asunto, por lo que sería inútil esperar a que encontrara el camino. Tampoco podía esperar más. Está ansioso por verse a sí mismo. Además, quería saber por qué los dos hermanos Jan están aquí y trajeron a tanta gente con ellos. Cuando estaba vivo, nunca sintió que Min se preocupara mucho por él, por lo que recibir este tipo de tratamiento después de su muerte es realmente ridículo. Después de pensarlo un poco, decidió entrar directamente. Es simplemente imposible para él evitar a tanta gente, así que podré intentarlo. Salió de su sombra y fue directamente a la granja iluminada. Antes de acercarse, un soldado se acercó y le preguntó: ¿Pasa algo? Joe trató desesperadamente de reprimir su impaciencia. Estoy buscando a Min. La soldadura está aturdida. Su expresión de repente se volvió fría cuando lo miró con cautela. ¿Quién eres? Soy su amigo. Otra persona escuchó su conversación y se dio la vuelta para entrar en la casa. Después de un rato, un hombre delgado salió de la casa. Joe lo miró con poca luz. Es Min. Min simplemente lo miró. Luego murmuró en voz baja: Déjalo entrar. Joe siguió a Min a la casa. La luz en la casa es mucho más brillante. La condición de Min parecía realmente mala, con círculos oscuros y pesados alrededor de sus ojos. Su expresión exhaustiva parecía haber experimentado algún tipo de tortura. Toda su persona parecía desanimada. Echó un vistazo a Joe y preguntó: ¿Qué haces aquí? Vine con Kai. Kai es un amigo de Joe. Llegamos a identificarnos. La persona. No hay nada que identificar. La persona había estado muerta por 3 años. ¿Qué crees que queda? Son solo huesos. El corazón de Joe se tensó al instante. La persona a la que Min se refiere no es una persona cualquiera, ni un perro al lado de la calle, sino que es él. Es él, Joe. Min no notó el cambio en Joe. Parecía muy resentido mientras murmuraba sombríamente: Ya es así. Este chico realmente, jodidamente no pudo dejar de hacer que la gente se preocupe. Joe sintió tanto dolor que presionó su mano sobre su pecho y se agachó. Solo sintió mareos, como si el cielo y la tierra giraran sin descanso. Sus piernas apenas podían soportar su peso. Su rostro palideció, pareciendo haber perdido cualquier rastro de sangre. Huesos, solo quedan huesos. De lo contrario, ¿qué más crees que hay? ¿Qué te pasa? Min le lanzó una mirada y notó que algo parecía muy mal en Joe. Joe levantó su rostro pálido. Señor Jan, ¿puedo ver? Mirar que el cadáver de Joe de mala gana dijo estas palabras. En este momento, finalmente, reconoce en su corazón que ha sido completamente borrado. ¿Por qué necesitas ir a ver? ¿Quién eres para él? Joe no pudo responder. ¿Cómo podría decirle que es el dueño de ese cuerpo? Con solo unos metros de distancia, ni siquiera podía ver su propio cuerpo por última vez. Joe ya está muy aturdido por la tristeza extrema. Él insistió: Te lo ruego, por favor, déjame echar un vistazo. Min frunció el ceño profundamente y miró a Joe sospechosamente. Joe agregó rápidamente: No, no yo. Para G. G debe ver. No es posible. Ustedes no pueden. La expresión de Joe parecía un poco feroz. ¿Por qué?
Min lo miró a los ojos y pronunció todas y cada una de las palabras muy claramente. Mi hermano está en esa habitación. No permite que nadie se acerque ni esté dispuesto a salir, sin mencionar que tampoco puedo entrar. Joel lo miró rígidamente. ¿Por qué? Min suspiró. Al salir por esta puerta, cada palabra que dije antes, no debes filtrarla. La razón por la que estoy aquí es por esto. Si te atreves a avisar a los demás, no podrás soportar las consecuencias. ¿Por qué está él? ¿Por qué? Min sonrió con fuerza, porque está loco. Él y correcto. Ha estado así desde que llegó aquí, sin comer, sin salir de la habitación, sin emitir ningún sonido, solo permaneció en esa habitación.